El objetivo de esta guía es conocer acerca de la estructura básica de la célula y los diferentes tipos de células. Como nosotros sabemos, eh, los seres vivos se han clasificado en tres categorías amplias que los conocemos con el nombre de dominios, y esos tres dominios los estamos viendo aquí. Es el dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. El dominio bacteria y el dominio arquea son dominios procariotas, es decir, células que son unicelulares y que no poseen núcleo, y el dominio eucario pues va a estar dominado entonces por células eucariotas. Como ustedes se dan cuenta, aquí vamos a encontrar al reinos animal, fungi, plantas y protistas como reinos del reino eucario. Se señala que el dominio bacteria tiene aproximadamente entre 13 y 15 reinos, y el dominio arquea aproximadamente entre 3. Señalan que hay 3 reinos en el dominio arquea. Mirando los dominios, nos damos cuenta entonces que hay dos tipos básicos de células: las células procariotas y las células eucariotas. La característica principal de las células procariotas es que no tienen núcleo, y como ya lo dijimos, allí están clasificadas dentro de los dominios procariotas las arqueas y las bacterias. Mientras que la célula eucariota tiene un verdadero núcleo y está clasificada dentro del dominio eucaria, y allí están los reinos que incluyen a los protistas, las plantas, los hongos y los animales. Si nosotros miramos las células procariotas, van a tener unas características como que son organismos unicelulares, que carecen de núcleo, no tienen organelos rodeados de membrana. Lo que va a mostrar entonces una serie de características acá que vamos a ver a continuación. Vamos a irnos aquí arranquemos aquí por este lado con el flagelo. El flagelo pues es una especie de látigo que le funciona para moverse, y ese flagelo puede presentarse de diferentes maneras. Como está colocado ahí, que es uno solo, pueden haber también bacterias que tienen dos flagelos, uno a cada extremo de la célula. Pueden haber otros tipos de flagelos en los que parecen una especie de mechón, es decir, que salen varios flagelos de un mismo punto y van a servir estos como movimiento para la célula. Otro organelo que es importante aquí es la pared celular. La pared celular de estas bacterias está hecho de peptidoglicano, que es una que le da un carácter rígido a la pared celular, y esta pared está hecha entonces de carbohidratos enlazados y proteínas pequeñas, que va a formar entonces la molécula de peptidoglicano. Los ribosomas que están aquí, los ribosomas son las fábricas, el lugar donde se sintetizan las proteínas. Las células procariotas también tienen una cápsula que es una sustancia pegajosa que ayuda a estas bacterias a adherirse a la superficie del medio ambiente o de otras células que pretenden infectar. Aquí aparece un organelo que se llama nucleoide. Ese organelo como tal no es un organelo, perdón, es una zona de la célula donde se encuentra el cromosoma circular del ADN. También vamos a encontrar la membrana celular. Todas las células tienen una membrana celular que va a diferenciar pues la zona intracelular de la zona extracelular. El citoplasma, que es todo lo que se encuentra dentro de la membrana celular. Los pilus o fimbrias, que van a tener diferentes características, van a ser utilizados, por ejemplo, para adherirse a células hospederas. También permiten transferir moléculas de ADN de una bacteria a otra, y en algunos casos también lo utilizan como movimiento, es decir, como una especie de cilios que permiten el movimiento. El otro organelo que aparece ahí es el del plásmido, que está acá. Ese plásmido es una molécula pequeña y circular de ADN que puede contener genes de resistencia a antibióticos o incluso alelos de genes que también están presentes en el cromosoma principal. Aquí es
Bueno, estos son como los elementos. Bueno, aquí también aparecen otros elementos dentro del citoplasma, que son los granos de alimento, y se señala también que las bacterias fotosintéticas poseen membranas internas. Habíamos dicho al inicio que no hay membranas dentro de las células procariotas, pero las fotosintéticas sí van a poseer, algunas van a poseer membranas internas. Ya habíamos dicho que no poseen núcleo, que son pequeñas y unicelulares. En el caso de las células eucariotas animales, vemos entonces cómo vamos a encontrar una diferenciación clara con la célula eucariota vegetal. Y arranquemos aquí por el aparato de Golgi, que va a tener como característica o como función más bien la fabricación de una serie de vesículas que va a permitir la salida de sustancias de la célula. Ese aparato de Golgi, pues allí en el interior ocurre también la modificación química de moléculas de proteínas y lípidos provenientes del retículo endoplasmático rugoso y liso. Aquí entonces cojamos al retículo endoplasmático liso y al retículo endoplasmático rugoso. Son una serie de membranas que están colocadas en el citoplasma de la célula y que se diferencian básicamente porque el retículo endoplasmático rugoso está lleno de ribosomas, lo que le da ese carácter de rugoso. Y los ribosomas, como ya dijimos anteriormente, es allí donde se fabrican las proteínas de la célula, es allí donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas. El citoplasma, que en este caso va a ser la zona que va a estar delimitada entre la membrana celular y la membrana nuclear, y allí es la zona donde vamos a encontrar todos los organelos. La membrana plasmática, que va a tener pues unas tres características importantes. Uno, la de delimitar la célula. Dos, la de permitir el ingreso o la salida de sustancias de la célula. Y tres, la de darle la forma también. Esta membrana plasmática pues está compuesta por una bicapa de fosfolípidos, y esto lo podemos ver en otro de los videos donde explicamos la estructura de la membrana celular. Otro elemento importante, por supuesto, es el núcleo, porque es allí donde está contenido el material genético, como lo vemos aquí, el ADN, y este núcleo pues va a tener como función dirigir todas las actividades celulares, incluso la reproducción de la célula. La mitocondria, que es otro organelo importantísimo debido a que es allí donde se fabrica la energía de la célula, es decir, el ATP, que va a ser el adenosintrifosfato, que es la energía que requiere la célula para su funcionamiento. Los lisosomas, que es, si quisiéramos hacer un símil, es como el estómago de la célula, es allí donde se lleva a cabo el rompimiento de nutrientes de las sustancias que requiere la célula, y los peroxisomas que van a tener como función también degradar algunas sustancias tóxicas derivadas del metabolismo celular. También funciona entonces para el rompimiento de los elementos que se producen, de los desechos que se producen del metabolismo celular. Cuando vemos la célula eucariota vegetal, pues aquí solamente vamos a hablar de los organelos que lo diferencian de la célula eucariota animal, y aquí pues va a estar la vacuola. En la célula eucariota animal hablábamos de los lisosomas para hacer un símil con el estómago de la célula. Aquí no hay lisosomas, sino que hay vacuolas para cumplir ese papel. Los cloroplastos, que dentro de ellos está la clorofila, que es el pigmento que le da el color verde a las plantas y que es el responsable de captar la luz del sol necesaria para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. Los plasmodesmos, que son estructuras o son como canales que hay que comunican las diferentes células vegetales y que permiten el flujo de nutrientes y de agua entre una y otra célula. Y la pared celular, que va a ser la encargada de darle la rigidez a las plantas, lo que le permite que las plantas pues crezcan erguidas, derechas, y pues que no se doblen. Esa pared celular pues va a cumplir ese papel importante ahí. Finalmente, hablar de la teoría de la endosimbiosis, que es la teoría por la que se explica el origen de las células animales actuales y de las células vegetales actuales. ¿Cómo se dio a cabo eso? Entonces, miremos acá cómo se dio origen a unas células animales actuales. Lo que se cree entonces es que una célula eucariota fagocitó a una célula aeróbica procariota, como lo vemos aquí en el segundo dibujo,
la membrana se va recogiendo y aquí ya vemos cómo se incluye esta célula aeróbica procariota. No es digerida, no es rota, sino que se mantiene, lo que crea entonces pues que estas dos células elaboren una simbiosis, es decir, una colaboración mutua entre la célula hospedera y la célula que acaba de ser fagocitada. La célula que acaba de ser fagocitada, entonces al ser aeróbica, pues le va a permitir tomar oxígeno y transformarlo en ATP, lo que va a hacer que la célula hospedera pues reciba más energía de la que estaba produciendo normalmente. Ese es entonces el origen de las células animales actuales, y esa célula eucariota pues sería en este caso lo que conocemos hoy en día como las mitocondrias. Una de estas células, vemos aquí, fagocitó a otra célula, a una cianobacteria, también procariota, pero esta cianobacteria tiene la característica de ser fotosintetizadora, es decir, que es capaz de tomar los rayos de luz y transformar la energía lumínica en energía química. Y cuando la fagocita, pues va a formarse también ese proceso de endosimbiosis, es decir, endo es que entra a la célula hospedera y simbiosis que va a haber entonces una colaboración mutua. Entonces aquí ya hay dos células procariotas dentro, que en este caso son el origen de la mitocondria y del cloroplasto, y que le va a permitir a esta célula pues ser una célula autótrofa, es decir, ser capaz de fabricar su propio alimento a partir de la energía lumínica y el aporte de energía del ATP que le va a dar la mitocondria. Este va a ser entonces el origen de las células vegetales. Espero hayamos entonces podido cumplir el objetivo de lograr diferenciar las células eucariotas de las células procariotas y entender el origen de las células animales actuales y las células vegetales actuales.